Pues como siempre, los lunes a esta hora y todavía no han cenado, les vamos a abrir el apetito, porque además hoy vamos a hablar de un producto buenísimo. Siempre está todo bueno, pero el de hoy es espectacular. Salchichón de Málaga y por supuesto Manu Balancino viene a hablarnos de este producto. Manu, buenas noches. Buenas noches, sí, Ana. Hoy cambiamos un poco el tercio, vamos a hablar un momento salado con salchichón malagueño, porque muchas veces hemos escuchado salchichón malagueño y hoy nos vienen a contar qué es ese producto, cómo se elabora y de qué tiempo data pues esa elaboración. Antonio García Agua, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, igualmente. Bueno, Antonio, Gracias. Salchichón de Málaga, una empresa Salchichón de Málaga. de toda la vida, como se dice normalmente, con casi un siglo de historia. Casi. Y que recuperas hace no mucho tiempo. Pues hará como 6 o 8 meses, no hará más, que he recuperado otra vez la marca, porque el salchichón de Málaga, por otras empresas, pues se ha mantenido un poco en el mercado, ¿no? Como tal producto. Y Antonio, hablar de salchichón un poco es remontarse a lo mejor en el tiempo y de qué edad, ¿por qué se empezó a preparar salchichón aquí en Málaga? Bueno, hay varias teorías, algunas que el producto proviene de una fórmula italiana que trajeron en su día los que antiguamente tenían la fábrica de Prolongo, que era la familia Prolongo, que es una familia malagueña y que se instaló en Cártama Estación pues ya hace muchísimo tiempo, hace más de 100 años. Al parecer ellos trajeron una fórmula del salchichón que se hacía en el norte de Italia y lo aplicaron aquí. Pero entonces era un salchichón, digamos, pues que no tenía unas características muy precisas de lo que es el término Málaga y el malagueño. Y desde ese tiempo se va desarrollando el producto hasta que llega una época que para mí entiendo que es un poco decisiva, que es el hecho de la, bueno, pues de la contienda civil y después con posterioridad la economía que se vivió en aquella época. Eso hizo un cambio radical bajo mi teoría, en el producto, ¿no? Y de ser un salchichón normal, con una curación, como se entiende normalmente que es un salchichón, pues aparece un salchichón realmente blando, fresco. ¿Por qué? Pues porque las necesidades en su día, y vuelvo a repetir, es una teoría propia, de las necesidades, la economía que en aquella época se vivió, hacía que prácticamente no te diera tiempo a curar el salchichón, y ese vínculo que a través del tren había entre Málaga y Cártama Estación, Valle del Guadalhorce realmente, surge un nuevo producto que se consume fresco. De ahí entiendo yo que vienen las características actuales del salchichón tipo Málaga o malagueño o como se le quiera denominar, que ha tenido incluso una norma específica en tanto en cuanto no se adaptaba a la norma general que en España existía sobre el salchichón, fundamentalmente por el tema de humedad. Bien. Que el salchichón de Málaga era más fresco, estaba fuera de la norma, y se hizo entonces una norma específica para el salchichón de Málaga, igual que existe como por ejemplo para las chistorras, ¿no? Y bueno, y el típico salchichón de Málaga pues es fresco, y incluso en Málaga hay una curiosidad que yo no he visto en ningún sitio. Tú cuando vas a comprar un salchichón tienes la tendencia natural de coger y tocarlo a ver si está fresco, ¿no? Es decir, eso que yo vea nada más que lo he visto en Málaga, no lo he visto en ningún sitio. Y de ¿no? comérselo de una sentada también solo en Málaga, pero como Sí. pongas el salchichón, en ese momento te pasas por la cocina y lo ves y empiezas a cortar. Y te Se queda acabó el el salchichón. salchichón. Exacto. Se puede decir un poco que radica, las claves un poco que de ese salchichón radica en el tiempo de curación. Sí. Pero también en el polvillo, ¿no? Ese polvillo blanco que lo recubre, un poco leyendo decía que también es un síntoma diferente a otros, ¿no? Sí, bueno, ese polvillo blanco es un poco fruto de lo que es la maduración del embutido, y aunque sea en pocos días, realmente tiene su flora, y ese polvo blanco recubre además y protege además al embutido de que el embutido no siga un proceso rápido de curación
y se mantenga la mayor parte del tiempo posible blandito. No vamos a decirle fresco, digámoslo blandito. Curiosamente en Málaga, porque tú vas a Sevilla o vas al resto de Andalucía y es un producto que tiene en ese sentido poca incidencia, porque están acostumbrados a probar o a comer un embutido mucho más curado, ¿no? Pero en Málaga sí, y eso es la flora exterior. Esa flora además protege, lógicamente, de que el proceso de curación sea más rápido, porque es un calibre pequeño y es un calibre que en poco tiempo podría estar ya duro, curado. Y también que es un salchichón, lógicamente, en su categoría de extra, aunque esto ya no existe, es decir, 80% de proteína magra o proteína cárnica y un 20%, digámoslo así, de grasa, ¿no? Que es la clasificación de un extra dentro de toda la gama de embutidos que puede existir. Otra característica es el picado. El picado tradicionalmente ha sido, digamos, en placa de 10 o placa de 8, es decir, era un trozo más gordo que normalmente, pues, al que podemos tener referencia, que es el fuet, ¿no? El fuet es más picado, en placa de 6, en placa incluso de 5, y las características del salchichón de Málaga es estar mucho más picado con una placa un poquito más gorda. De todas formas, es curioso, ¿no? Los fuet cuando llegaron a Málaga, la primera partida prácticamente se devolvió, porque lo mandaron curado. Y aquí la gente, el curado, no lo quería. No lo quiere. Tocaba, estaba duro, no lo querían. Aprendieron a la segunda partida de mandarlo más fresco, porque esa era la característica de lo que al malagueño le gusta consumir. Antonio, retoma la empresa hace, ha dicho eso, unos 8 meses aproximadamente. Sí, la marca. Retoma la marca. ¿Alguna novedad o ha querido mantener lo que había entonces? Bueno, digamos que yo he tenido en esto una ilusión tremenda en hacer que el salchichón de Málaga y lógicamente el de García Agua, que a diferencia de los demás también tiene alguna peculiaridad, que es el hecho de la tripa. Mientras que la tripa en todos los embutidos malagueños o salchichón de Málaga es tripa natural, en el salchichón de Málaga es una tripa artificial, que se cambió durante los años 60 aproximadamente, cuando apareció ese tipo de tripa especial en el mercado, que es una tripa artificial, pero que tiene las peculiaridades de una tripa natural. Eso, a diferencia, es que esa tripa artificial no da sabor al embutido. Por lo tanto, el embutido se queda con ese aliño mucho más limpio, por decirlo de alguna manera, que con la tripa natural, que lógicamente le confiere cierto sabor y gusto distinto. Y en esta etapa lo que yo he pretendido es básicamente decir, un producto que es fresco, se está acostumbrado pues a coger un salchichón, a cortarlo, como decís, y a comérselo de una tacada. Pero es un producto que yo le veía otras características y otras, digamos, otras formas de hacer. Y es lo que he pretendido. Es decir, meterlo en la gastronomía, no simplemente para comer, sino que sea un elemento de la cocina malagueña como cualquier otro. Y se puede decir que un poco ese tartar de salchichón de Málaga es tan popular. Dicen que además Diego Gallego lo está promocionando en estos momentos, además con los productos García Agua. Sí, sí. Y sobre todo dice que fue Dani García un poco el primero que sacó ese tartar de salchichón de Málaga. Y hay determinados, pero que puede ser en el tiempo, que por ejemplo, pues ese tartar de salchichón fue un poco mirando las características que tenía el producto. Y viendo, bueno, que se podía hacer esto. Y hay algunos chefs, no voy a decir nombres, pero hay algunos por ahí que se atribuyen, por decirlo de alguna manera, el hecho de ser los primeros. La cuestión está en que, y esa es lo que yo prácticamente estoy trabajando en ello, es que el salchichón de Málaga se incorpore como un elemento más digamos, a la cocina malagueña. ¿Cómo? Como tartar.
vale, pero igualmente sirve como un revuelto o para aplicar a un revuelto. Croquetas también hemos visto. Bueno, unas croquetas, pero incluso, oye, pues mira, en lugar de echarle a la salsa de tomate tradicional la carne picada, échale el salchichón y tendrás una boloñesa, entre comillas, o boloñesa salsa, malagueña. Una boloñesa malagueña. Y tiene un gusto muy especial ese tomate y esa salsa que se puede echar en la pasta. Y no sé, te puedo contar miles de aplicaciones que realmente tiene el tema del salchichón. Hacer un salchichón muy blandito que se puede cortar fácilmente. Y yo en esto, la verdad es que al ver un poco cómo el cocinero estaba tratando, quise simplificar un poco el trabajo. Y entonces dije, hombre, si para obtener 1 kilo de masa tienes necesidad de cortar 5 salchichones tradicionales de 200 y pico gramos, oye, ¿por qué no lo pones junto, todo el kilo o kilo y medio en una masa? Que para el cocinero es realmente fácil el hecho de cortar y obtienes en ese momento 1 kilo y pico de masa que puedas aplicar a lo que tú quieras, con ese punto de frescor o de, digámoslo así, sí, frescor o frescura del producto. Que sobre todo, seguramente, cada vez lo vayamos a ver más en casa, ¿no? Habitualmente, a lo mejor, porque claro, la hemos visto un poco hace unos minutitos en foto, son barquetas como de carne picada, pero de salchichón. ¿Cómo las vamos a utilizar en cara a futuro? Pues posiblemente en casa, pues utilizando esa boloñesa o haciendo croquetas, que están muy ricas. Sería a lo mejor las vamos a encontrar en el supermercado. Es curioso todo, porque como un producto tan tradicional puede cambiar tanto, ¿no? Sí, y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo, porque se ha hecho popular el hecho de ir a un restaurante y haber un tartar de salchichón de Málaga. Fíjate que yo denomino salchichón de Málaga, no hago referencia al García Agua, en este caso en concreto, porque yo entiendo que el producto es salchichón de Málaga, sea de García Agua o sea de otras marcas. Sí, luego sus diferentes marcas comercializadoras. Exactamente. Y meterlo, introducirlo dentro de la gastronomía malagueña. Pues y fundamentalmente, ¿cómo te diría yo? Y en casa. En casa. Esa es una asignatura pendiente que tenemos los fabricantes de este salchichón, de realmente dar recetas fáciles, sencillas, que se pueda aplicar ese producto en casa. Antonio, pues nosotros tomamos nota, Ana, porque totalmente, al final... yo estoy salivando, lo estoy pasando fatal, qué hambre. Al final lo que vamos a tener que hacer es ir a comprar un salchichón en casa y poderlo hacer hoy. Al final hemos dado una vuelta, ¿no? Ese producto tan tradicional lo hemos reformado. Solo nos queda, Ana, yo sé que cocinas poco, pero esta vez vas a tener que hacerte una croqueta o cualquier producto, es muy sencillo. incluso un revuelto, como apuntaba Antonio. Un revuelto que es muy sencillo, me han hecho pues con patatas, con alcachofas, con huevo frito, con pimientos, es decir, es un producto a aplicar con esa tradición malagueña del salchichón de Málaga. Seguro que muchos que están en casa, ¿qué hacía yo de comer mañana? Pues ya le hemos dado una idea. Muchas gracias, Antonio. Manu, ¿vamos a hablar de esas ofertas de empleo? Perfecto, vamos rápidamente a esas 3 ofertas de empleo hoy. Las vamos a ver en pantalla. La primera, bar-restaurante de Fuengirola, necesita cubrir un puesto de ayudante de cocina, que sea mujer, es lo que pide, contrato a jornada completa y turno partido. La experiencia, como siempre, es fundamental y aparte de ese carnet de manipulador de alimentos. Esa es la primera oferta de hoy lunes. Luego después tenemos 5 ofertas más para establecimientos de nuestra localidad en la que requiere camareros, camareras, experiencia también, Ana, el idioma, como siempre remarcamos, y tanto jornada, media jornada, como también para jornada completa. Y la última, nos vamos un poquito más allá, nos vamos a Mijas Costa, porque también necesitan cocinero, experiencia, disponer de vehículo propio por el horario, ya sabes que el horario de la hostelería es un poco complicado, y contrato a jornada completa. Esas ofertas, como cada lunes, ya saben que pueden ir arriba al mercado municipal de Los Boliches, a Concejalía de Empleo, ahí pueden postar con su mejor oferta. Se nota, ¿no?, que viene ya la buena temporada, aunque esté lloviendo, aunque hayamos empezado a abrir lloviendo y se necesita movimiento. Personal en hostelería. Muchísimas gracias a los dos por venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.